presidencial independiente del Pacto de Chile, Podemos Más, Sebastián Sichel, candidato. ¿Cómo estás? No sé si sorprendido también con la declaración del fin de semana de Pelao Bade. ¿Cómo está? Hola Magdalena, ¿cómo estás? Sí, más que sorprendido, esto es como crónica de una muerte anunciada, de una forma de entender la política, de una revolución imaginaria, y lo digo bien en serio. Es como finalmente acá se exacerbaron historias personales, conflictos, como guerras, y se terminó mintiendo. Que es lo que estamos viendo en este caso en particular, básicamente por una especie como de superioridad moral de algunos frente a otros. En la política, cuando se transforma en un asunto moral, se transforma en religión, y hay algunos que creían que había unos santos que venían a liberarnos de la historia del yugo que era el mundo de la lista del pueblo, y se ha demostrado, como siempre, que no solo no eran tan santos, sino que muchas veces para justificar esa santidad habían historias falsas detrás. Y eso le ha hecho muy mal a la política, porque ha transformado la política en un debate moral, y que enjuiciaba al resto por no ser como ellos, y normalmente todos los seres humanos y todos los políticos tenemos blanco y negro, somos personas, somos seres humanos y cometemos errores. Lo que pasa es que habían algunos que se habían autosantificado. Yo creo que el caso en particular lo demuestra, que era como la autosantificación hace que la lista del pueblo hoy día pierda credibilidad, y es un problema de la izquierda en general. Yo lo vinculo a toda la discusión que está pasando en la izquierda chilena en general, incluyendo el mundo del Frente Amplio, incluyendo el mundo, incluso a veces de Yarna Proboste, que creen en el fondo que los únicos con legitimidad para gobernar o para ejercer el poder son ellos, y por lo tanto que todos los más son moralmente malos, y eso justifica cualquier cosa y a todo evento que ellos estén ahí, incluso mentir si es necesario, para poder gobernar, porque el resto son o opresores de los derechos humanos, o representantes del poder político o económico, o representantes de 30 años. Hay algo raro en ese debate en la política que yo me revelo profundamente. Creo que tenemos que recuperar la capacidad de escuchar el otro, de entender que el otro tiene una diferencia legítima y que tenemos que entendernos en esas diferencias y no juzgarnos, que ha sido parte del debate político que tenemos hoy día. Algo que se ha comentado mucho también en el debate en la convención. Ahora, en específico sobre el Pelao Bade, candidato, ¿cuál tiene que, a su juicio, ser la consecuencia para él? ¿Basta con el haberse retirado o haber renunciado a la vicepresidencia, o definitivamente debiera, a su juicio, retirarse de la convención? Mira, lo primero, yo creo que una decisión que tiene que tomar la convención como órgano autónomo, pero creo que él personalmente lo dijo, que él no podía seguir siendo convencional. No sé si leí mal, pero lo aseveró él mismo. ¿Sí? Entonces espero que sea consecuente con su propia declaración. No soy yo quien decirle que se tiene que ir, pero creo que si uno dice una declaración así de fuerte, lo lógico es que él pidiera salir del cargo. Fue lo que él declaró, y por lo tanto me parece que al menos después de tantas mentiras, la verdad que siga que sea consecuente con sus propias declaraciones. Si él siente que es así, creo que debería dejar el cargo a disposición, porque él mismo lo determinó, además allá las sanciones que le correspondan, y eso lo tiene que determinar la convención, pero porque sea cierto al menos eso, que es lo que él declaró. Y este fin de semana, candidato, fue súper noticioso. Hay otra noticia también que nos marcó en el fondo, que fue este comunicado del primer tribunal electoral metropolitano, que comunicó que el candidato del PRO, Marco Enrique Sominami, debe ser excluido del padrón por la investigación que hay en curso del caso OAS, ¿no? Que lo tiene suspendido el sufragio. Preguntarle también si ahí cree que es justo esto, o que es una violencia, como protestó Meo. Acá sabemos que el Tricel es el que tiene la última palabra, pero si cree que Meo debiera ser excluido definitivamente de la papeleta de noviembre, ¿no? No sé si ahí perdimos la comunicación. Ahí está, candidato. Discusiones, que es, básicamente, creo que los políticos estamos sometidos a las mismas reglas que todos los ciudadanos al Estado de Derecho, y que nunca tiene que alguien poder saltarse la fila en general, y que cuando se trata de alguien de saltar la fila, para eso están las instituciones, para decir lo que es correcto. Yo no voy a determinar si es legal o no legal la inscripción de Marco Enrique Sominami, pero que sean las instituciones y los tribunales quienes determinen esa legalidad. Me parece correcto que lo que estaba haciendo hasta ahora. En general, no me gusta que nadie no pueda competir por secretaría, pero por lo mismo creo que al final hay instituciones que determinan cuándo y dónde opera el derecho en Chile, y yo la respeto institucionalmente. Si te dijera mi opinión humana,
Me gusta competir siempre con la mayor cantidad de candidatos posibles que estén, pero también respeto mucho a las instituciones. Creo que la política y los políticos no podemos ser privilegiados y tener reglas especiales, y por lo tanto tenemos que someternos a las reglas que correspondan cuando así lo determinen las instituciones, y eso es lo que está pasando. Así que me parece legítimo. Nunca creo en teorías de la conspiración en general, creo que son cómodas para hacer noticias, pero yo creo que las instituciones en Chile funcionan y que las instituciones son las que tienen que resolver estos conflictos. Y eso aplica también para el CERVEL, candidato Sebastián Sichel, porque vimos que se rechazaron más de 1.200 candidaturas a Core y afectaron justamente, bueno, al Frente Amplio, a republicanos, pero también al pacto de Chile Podemos Más, ¿no? ¿Cuál es su opinión ahí? Porque, por ejemplo, el Rojo Evers decía que esto es un atentado contra la democracia, que se trataba de un sabotaje electoral. ¿Cómo lo ve usted? No, vuelvo a la misma explicación. Aquí me sale el profe completo, pero las instituciones se tienen que respetar, hay reglas a las que estamos sometidos todos, y también hay lugares de apelación como el Trisel que resuelvan si el CERVEL hizo lo correcto o no. Pero no creo en la conspiración, creo que tenemos que no tratar de ser privilegiados en esta discusión cotidiana, y las leyes están hechas para que las cumplamos, y no hay sabotaje electoral. El CERVEL es una institución de la cual confío y espero seguir confiando, porque si no, ¿cómo sería candidato a presidente si no confiamos en el árbitro que fija las reglas electorales? ¿En qué confiamos? Mejor resolvamos esto como la guerra medieval, no tiene sentido. El CERVEL y hay un Trisel, y el Trisel determinará si la actuación del CERVEL está bien. No es que haya una teoría de la conspiración contra esto, hay instituciones y espero que resuelvan de acuerdo a derecho. Pero fue un problema siempre hay alguien que apela. Pero fue un problema del pacto, que es lo que sucedió ahí. Ahora, bueno, sabemos que hay un plazo para apelar, para presentar correcciones de todas maneras, pero ¿qué es lo que pasó con estas firmas? Esperemos la apelación para poner los argumentos sobre la mesa de lo que pasó. Yo soy independiente, no participo en los partidos, no soy aquel que arma la lista, pero en la apelación se irán a explicar los partidos qué es lo que pasó. Hay tantos casos distintos, además, mira lo que pasa con las Cores, con las listas, lo que pasa con el Partido Comunista y APD, que al finalmente esperamos que se resuelva. En algunos casos parece que exprofeso, intencionalmente, algunos no querían firmar el pacto, en otros no estaba claro. Dejemos que el Trisel resuelva. Yo en esto insisto, ningún privilegio para nosotros los políticos de no cumplir la regla. En eso yo soy majadero, no creo en leyes especiales, no creo en atajos. Al final los trajes a medida nunca funcionan, porque nos hacen minar la credibilidad que sean las instituciones regulares que determinan si se hizo lo correcto o no lo correcto. Ok, Sebastián Sichel, ¿y cree que es buena idea entrar en el duelo verbal con Gabriel Boric a través de Twitter? El fin de semana lo vimos, ¿o no termina eso dañándolos a ambos finalmente? No, a mí me pasa algo, Mayra, súper evidente, ya que hablamos de la moral superior que estamos debatiendo hace un minuto. Yo llevo 3 semanas en campaña y me he dado cuenta cómo una izquierda media adolescente instala este debate oportunista siempre. La primera semana es que yo era el candidato de Piñera, y dice, oye, perdón, gané una primaria como independiente contra los partidos muchas veces, y soy el candidato a quienes votaron por mí, pero a lo mismo, ese es el argumento. La segunda semana dije, necesitamos orden, que lo creo profundamente, y perseguir la violencia y terminar con los indultos, y era el candidato que quería violar los derechos humanos, cosa que no es verdad, no es lo que dije, pero lo transforman así. A la tercera semana, recibí financiamiento legal por CERVEL, levantan esa información, el candidato Boric de su Twitter, y dice, oiga, usted tiene aporte oscuro. ¿Cómo oscuro? Si es la información del CERVEL, de la ley que él mismo aprobó. Y yo también en un momento dije, ¿sabéis qué? Esto es falta de experiencia, lo digo abiertamente. Creo que eso es como ser dirigente universitario. Los dirigentes universitarios son así, moralizan el debate, y lo que yo quise poner en discusión, y lo digo abiertamente, te bien de fondo, todos los que estamos acá somos privilegiados. Él tiene el privilegio de ser un candidato que sigue recibiendo el sueldo del Estado como diputado. Le pagan hasta el día de hoy, se recibe un sueldo para hacer campaña, precioso, durante los últimos 6 meses, son 7 millones, más no sé cuántas asignaciones, más el financiamiento público de los partidos, y por lo tanto que cuestione el aporte privado como si fuera algo malo, y no se cuestione a sí mismo de todo el financiamiento público que recibe para hacer campaña, no solo me parece moralmente reprochable, me parece inmadurez, porque trata de instalar que hay un malo
que cumple la ley, y hay un bueno que es él, como si lo financiara el maná del cielo, y no es cierto, lo financia la señora que paga el IVA cuando compra el pan, y por lo tanto poner ese debate. El segundo gran debate, que es súper en serio, es entender que tenemos el privilegio. Para mí, ser profesional fue una oportunidad en la vida y una tabla de salvación, y él siento que había unas declaraciones que le daba lata titularse, que sentía que no le daba lo mismo, y no entender el privilegio que tenemos los que estamos en estas posiciones de poder, de estudiar, de llegar a donde sea, en el caso de él, además financiado por su familia legítimamente, y desdeñar lo que significa para la clase media un título sin dar una buena explicación. Y la tercera cree que ahí, candidato, pero no es capaz de dirigir Chile si no ha terminado la carrera primero, en este argumento de Gabriel Boric. No, es el asunto del privilegio, ¿no? El asunto del privilegio, de que reconocer que no hay una idea moral superior de como que ellos son unos pobres niños que están combatiendo por una revolución mientras hay unos sucios poderosos que es el resto del sistema, sino que alguna vez, si tú quieres cambiar a Chile, tienes que reconocer y conocer Chile. Me parece que alguien que no se da cuenta lo difícil o el tremendo esfuerzo que hacen miles de familias para que su hijo se titule y desdeñar el título, como diciendo, mira, si yo no quería titularme, me da lata, yo quería escribir un libro de ciencia ficción, que es lo que dijo en algún lugar, o después desdeñar el financiamiento que recibe de los impuestos de todos los chilenos para hacer política, como si el resto no. Hay algo ahí que para mí es un debate bien importante de la política, y que creo que es mi debate con la izquierda. Si tú no entiendes que hay una pyme que fue saqueada y quieres indultar al que la saqueó, si tú no entiendes que titularse es un privilegio y una tremenda oportunidad para millones de chilenos que salen adelante, si tú no entiendes que recibes financiamiento por hacer política que pagan los chilenos con sus impuestos y te permiten hacer lo que haces, difícilmente puedes entender el país que quieres gobernar, porque te estás poniendo en una situación moral de superioridad sin entender que mucha gente se saca la cresta para que tú seas candidato, que mucha gente se saca la cresta para titularse, y que mucha gente se saca la cresta para tener su pyme adelante. Y lo que yo espero de los políticos, de la madurez de los políticos, es tener la capacidad de gobernar entendiendo el país que gobiernan, y siento que hay algo que hay una asimetría de discusión. Si tú no entiendes la necesidad de recuperar el orden y condenar la violencia, siento que al final estás hablando de un lugar que no existe, de un país que no existe y de un país que no conoces, porque fuiste dirigente universitario y te has dedicado 8 años de tu vida solo a hacer política, y si no entiendes el país desde el otro lado, probablemente no vas a ser un buen presidente. Ese es mi debate. Ya, perfecto. Sebastián Sichel, vamos a ir a otro tema, que es el tema del cuarto retiro, ¿no? Preguntarle cómo ve la votación en sala, si se cree que va a terminar esto aprobándose, como ya ocurrió con los otros 3 anteriores, y si en el oficialismo en el fondo van a lograr ordenar a los parlamentarios en contra. Vemos a personas que derechamente han dicho que no sé, Paulina Núñez, por ejemplo, que va a aprobar el cuarto retiro. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Y la advertencia que usted ha dado en ese sentido, de que va a estar mirando a los parlamentarios, ¿qué significa también? Primero, Magdalena, yo he decidido gastar mi liderazgo, aunque este sea impopular, y sé que he bajado las encuestas por esto, y la verdad me importa poco. A veces hay que hacer lo correcto por el país. Me impacta, y lo digo aquí abiertamente, que Yarna Proboste y Gabriel Boric se están dando una vuelta en círculo, no diciendo nada respecto a algo que todos sabemos que es evidente. Hoy día vi una columna de Óscar Guillermo Garretón, que es un militante socialista, que dice que una tragedia. Había a Carola Toá, había a la Carola Goich, o sea, no sé quién me fondía, para no decirlo los economistas transversalmente, desde los de izquierda hasta los de derecha, que sienten que es una mala política, sino que he visto líderes políticos de la coalición del Frente diciendo esto es malo, y me impacta que no tengamos un consenso mínimo transversal en esto, y además que los demás no quieran gastar el liderazgo para algo que sabemos que es evidentemente malo. Y en política creo que las elecciones no son un ejercicio de popularidad, de decir solo lo que es popular, también un ejercicio de liderazgo. Y yo he decidido ejercer ese liderazgo, y emplazo a quienes están en el otro lado de la coalición a que digan algo, porque no puede ser. Entonces, ¿qué? Carola Goich está tan equivocada, Carolina Toá, Óscar Guillermo Garretón, Joe Ramos, Mario Marcel, o están todos locos, o al final hay una política que no ha tenido la capacidad de asumir que en algunas cosas deberíamos tener acuerdos transversales. Entonces, Magda, a la pregunta de si yo voy a alinear o no alinear, si castigar o no castigar, a esta altura es irrelevante. La pregunta es si vamos a tener la capacidad que tuvimos en los 90 como clase política, de en aquellas cosas que sabemos que son malas para Chile, o que son buenas para el futuro, vamos a construir consensos transversales. Yo tengo por lo menos el 90% de una coalición que se está jugando la vida a esto, aun cuando están en riesgo muchos son parlamentarios su propia reelección, porque siento que hay muchos valientes y otros que son menos valientes, y que la explicación que te dan en privado es que quizás pierdo la elección. Si esto no se trata de conservar un puesto,
se trata de la gente que le va a subir el kilo de pan, el kilo de harina el próximo mes, la gente que no va a poder pagar su arriendo, se trata de muchas otras cosas que la política dejó de hablar. No se trata de cómo mantenemos el puesto o una coalición le gana a la otra, sino cómo los chilenos pueden tener un futuro trágico simplemente porque no hacemos lo correcto. Claro. Y la verdad, se trata también, y en esto ha sido bien directo, de que reformemos las pensiones y mejoremos las pensiones, que es lo que yo estoy pidiendo al gobierno. Por favor, presenten una ley rápida o ley corta que destrabe la discusión que tenemos hoy día sobre la reforma de pensiones para que en vez de seguir destruyendo las pensiones futuras, mejoremos las pensiones futuras. Y por lo tanto siento que hay una política que se mira al ombligo, está ensimismada. La pregunta, Magda, perdón que sea así directo contigo, siempre es, su coalición la va a alinear, la coalición, me da lo mismo. Lo que quiero es emplazar a la clase política completa de que hagamos lo que es correcto en Chile. Claro, pero eso tiene que partir por la misma coalición, por lo mismo. Si quieren pagar impuestos, la mayoría de los chilenos te diría que no, ¿y qué? Vamos entonces a eliminar los impuestos para mantener la pega, para mantener el cargo, para ser diputado. O sea, hay conversaciones trascendentes que espero que tengamos consensos transversales, y veo tibieza al otro lado, veo oportunismo al otro lado, veo tibieza en algunos parlamentarios de nuestro sector, que lo que están más preocupados es cómo su partido o cómo su candidatura presidencial sobrevive y no qué pasa con aquellos que van a pasar hambre a fin de mes. Me pasa además una cosa personal, Magda, probablemente por mi propia historia de vida, es que yo pienso en esto y pienso en que le va a subir el pan a mi amigo del liceo y me parece terrible, y a todos les da lo mismo, porque lo único que están preocupados es que si al Frente Amplio le va a ir mejor, si Boric va a ser presidente, si la Llana va a conseguir alinear a los suyos o no los suyos. Ni siquiera es esa la conversación. Son las personas y su futuro que deberíamos tener consensos básicos alguna vez en la clase política para hacer lo que es correcto, y siento que están haciendo todo lo que pueden para que no crean nunca más en nosotros, porque cuando en 2 años más la inflación esté campeante, estemos en 2 dígitos de inflación y tengamos más pobreza en Chile, nadie se va a querer ser responsable. Claro, pero esa alineación que usted habla no debiese partir por el mismo oficialismo, en el fondo, de alinear a los mismos parlamentarios de Chile Podemos Más. ¿Va a haber consecuencias para gente como, por ejemplo, Paulina Núñez? Magda, al revés. Este es un proyecto de ley que ha sido impulsado por Pamela Giles y una izquierda irresponsable sistemáticamente, y que sus candidatos no han tenido la capacidad de tener un parlamentario que lo pare. Perdón, para ser bien directo, Marco Ilavaca, presidente de la comisión, es militante del Partido Socialista que apoya a Yanna Proboste. Y me impacta que nadie diga algo tan obvio. No hay un militante de la nueva mayoría que esté votando en contra, un militante RD que esté votando en contra, cuando sus candidatos dicen que no están de acuerdo. Entonces hay algo irracional en esa conversación. Yo estoy tratando, impulsando, pero a la hora al final digo, mira, la gran mayoría está haciendo lo correcto, en Chile Podemos Más. Al otro lado, ¿cómo no se va a hacer cargo Marco Ilavaca, que es parte de la campaña de Yanna Proboste? Yanna Proboste va a hacerse cargo de discutirle o debatirle lo que dijo otro diputado sobre el Banco Central, si al final la AFP. Responsable de liberar la AFP. Entonces es raro, te digo, Magda, con todo mi cariño, que la pregunta siempre cae acá, oye, yo estoy haciéndolo. Entonces, puede que no me resulte, puede que algunos parlamentarios estén más preocupados de su propia reelección. La gran pregunta es que aquellos que están impulsando estos retiros y modificándolos militan en el mismo partido Oscar Guillermo Retón, militan en el mismo partido Carola Toá, militan en el mismo partido de Jimena Rincón, militan en el mismo partido Carola Goich, son parte de la campaña de Yanna Proboste. Entonces, algún minuto uno también espera gestos de liderazgo comunes, transversales, para que todos hagamos lo que sabemos que es correcto y no que algunos traten de trasladar la discusión hasta acá. Y en eso tiene una habilidad única, Magdalena, porque siempre terminan diciendo, bueno, ojalá la derecha alinee la centro derecha alinee su... Y ellos, Marco Ilavaca, entonces, que no está en la campaña de Yanna Proboste, no la apoya, no es militante, cayó del cielo, cuando dice que... O sea, hay algo ahí en esa conversación que es lo que yo pido, la responsabilidad transversal. Claro, pero además usted es líder de la centro derecha, ¿no? El candidato del pacto, ¿no? Entonces, de hecho, muchos han interpretado esto como una prueba de liderazgo también para usted. ¿Qué va a pasar si se termina aprobando de todas maneras el cuarto retiro? ¿Cómo eso lo podría golpear, generar un costo político, ¿no? ¿Eso le preocupa, candidato? No me preocupa nada, y lo digo bien sincero. Yo nunca hago esto respecto a esa idea como de la política como el ajedrez. Oiga, es que si perdió, espero que los parlamentarios que votaron a favor para mantener su asiento calentito en el Congreso tengan la responsabilidad en 2 años más de decir, oiga, sabe, perdón, que el país es más pobre y tenemos una inflación campeante y usted no tiene pensión. No me interesa. Si vuelvo a la idea, esa política vieja, añeja, del cálculo, decir, mi liderazgo, yo creo que el liderazgo no está en juego en eso, Magdalena, está en tomar posición, y en eso estoy.
tomé posición. Lo que impacta en un sistema político es que nadie toma posiciones, que están todos escondidos, que están todos debajo de la mesa porque sienten que los van a funar en Twitter. Mi liderazgo siempre no va a ser cómo reaccionan los partidos, porque no soy dueño de los partidos, porque soy independiente, porque muchas veces peleo con los partidos. Va a estar a prueba por defender lo que creo y lo que creo es bueno para Chile. Los liderazgos en cuestión deberían ser aquellos que no están haciendo eso, sino que están tratando de pasar coladito para ganar una elección debajo de la mesa, escondido, viendo si sobreviven a esta nueva ola. Yo no estoy disponible, la verdad. Espero, y así espero en mi vida, que me juzguen en 50 años más alguien que diga, mira, Sebastián al final hizo lo que era bueno. No respecto a... Y por eso yo desconfío tanto del análisis político, que se equivocó tanto en las primarias. Es que Sebastián no va a ganar el mismo análisis. Está en juego porque es imposible que un independiente no gane si no tiene partidos, porque sin los partidos, lo mismo ahora, es que está en juego. No, el liderazgo mío está en juego si defiendo lo que creo correcto y estoy haciéndolo. Quizá hubiera sido más fácil, Magdalena, para los analistas, para todos estos columnistas de todos lados, que yo dijera, no me voy a meter en esta pelea, porque no habría nada en juego. Pero exactamente es al revés. Yo creo que está en juego mi relación con las personas, los ciudadanos y la credibilidad que tenemos los candidatos de defender lo que creemos. Muy bien. Candidato Sebastián Sichel, muchas gracias por haber estado conversando acá en La Mirada Libre. Un abrazo grande y éxito también en este desafío, ¿no?, que se viene. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buen día. Chao. Chao. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial.